Hemos avanzado en el conocimiento y en el tratamiento del modelado hasta un punto en el que estamos en condiciones de tratar la fusión no modal. Pero para esta clase es importante tener una buena comprensión de lo que vimos como fusión modal, aunque siempre la fusión en la Tierra avanza en condiciones no modales. Vamos a comenzar considerando la fusión no modal para un caso eutéctico. Es importante que el estudiante tenga o visualice al mismo tiempo un diagrama de fases eutéctico o haya comprendido cómo se comporta un sistema eutéctico, que el sistema eutéctico es una mezcla binaria entre dos sólidos que tienen una temperatura de fusión mínima. Lo importante es que la contribución de cada fase al fundido se mantiene constante durante la fusión. Por ejemplo, la contribución de la fase 1, del sólido 1, es 0,25 o un 25%, en tanto que la contribución de la fase 2 es el 75% para hacer un problema simple de dos fases y da 1 de líquido, y siempre es muy conveniente utilizar al líquido como 1. Para Shaw, en 1970, dedujo la ecuación que modela la fusión no modal eutéctica. Y para la mejor forma de entenderlo es visualizando el proceso de una manera simple. La gran diferencia es este coeficiente de partición P. El resto de la ecuación de fusión, que relaciona la concentración del elemento en el líquido sobre la concentración original, es igual, y el coeficiente de partición de 0 ya lo vimos en el tratamiento de la fusión modal. Entonces, el problema, de alguna manera, reside en entender qué es el coeficiente de partición P. Para eso, vemos que en un proceso eutéctico, si se funde el 10%, la contribución de S1 es menor que la contribución de S2 por las proporciones o las fracciones de cada fase en el eutéctico. Por lo tanto, cuando se extrae el líquido, la concentración o la fracción del sólido 1, que es el que contribuye menos en el fundido residual, es mayor que la original, en tanto que la del sólido 2 es menor, la fracción es menor que la original. Hay un fraccionamiento de masas respecto de cuál es la fase que más contribuye con respecto a la fase que menos contribuye. Ahora vamos a ver el parámetro fundamental de la fusión no modal eutéctico, que es P. P es un coeficiente de partición que pondera la sumatoria de las contribuciones de cada una de las fases a la formación del fundido, o sea, este sería 0,25, este sería 0,25, en tanto que el P para S2, sería 0,75. Aquí tendríamos 0,75. Lo importante del tratamiento de Shaw es que en cualquier momento podemos, en cualquier momento del avance del proceso de fusión, podemos evaluar cuál es la fracción de un dado sólido. Por ejemplo, vamos a analizar S1 con el avance del grado de fusión. Si esta es la fracción original de S1, que es 0,6. P
es la contribución, que es 0,25. Si acá ponemos 0,1 para un 10% de fusión y acá 0,9, obtendremos este valor, 0. Lo que obtendremos es este valor. Y esto es muy importante porque nos permite conocer la fracción de un sólido que está en equilibrio con una fracción dada de fundido en cualquier momento del proceso del avance de la fusión eutéctica. Pero esto todavía sigue siendo un caso muy simple para ser aplicado en la naturaleza. Y estamos entrando al mundo más real de la fusión en la Tierra. Tanto en el manto como en la corteza, la fusión es un proceso peritéctico si se considera que existen dos sólidos. Si hay más de dos sólidos, se llama que es una fusión con reacción incongruente. Pero vamos a ver el caso peritéctico para hacerlo más sencillo, utilizando simplemente dos sólidos. Lo primero que debemos notar es lo siguiente. Es que la sumatoria, esto es una ecuación estequiométrica, de la estequiometría de los reactivos es igual a la de los productos. Pero hay una fase que contribuye a la fusión, en tanto que hay otra fase que se produce por la fusión, y esta se llama fase peritéctica. Este es un ejemplo muy sencillo y siempre para que ustedes puedan comparar en las distintas clases, partimos de la misma condición original, que es el caso que tenemos una fracción de sólido 1 del 60% y del sólido 2 de un 40%. ¿Pero qué ocurre durante el proceso de fusión? El sólido 1, al incrementar, al avanzar, la fusión incrementa, en tanto que el sólido 2 se consume, por lo tanto disminuye su fracción en un momento dado del avance de la fusión que siempre tomamos para entender el 10%. ¿Dónde se pondera ¿Dónde se pondera este comportamiento de alguna manera distinto de los sólidos durante la fusión? Uno se consume y otro se genera. ¿Dónde se pondera? También se pondera por un coeficiente de partición que se introduce en la ecuación de fusión en equilibrio. Este coeficiente de fusión, que se llama Q por convención, fue originalmente deducido por Hertogen y Gichbel, y luego fue refinado por Benito García y López Ruiz, e incluso hay tratamientos por otros autores del mismo tema. Ya vamos a ver cómo se estima el parámetro Q. Para ver cómo se estima, tenemos que continuar con el proceso de fusión para notar que si se extrae el fundido, la fase peritéctica aumenta modalmente, su fracción modal aumenta, se incrementa mucho, en tanto que la fase reactiva disminuye. ¿Cómo se pondera esto en el parámetro Q? Esto se pondera de la siguiente manera, ya lo vamos a analizar. Se pondera utilizando, el Q es un coeficiente de partición combinado, ya lo vamos a ver al final del tratamiento de la fusión no modal peritéctica. Es combinado. Si lo ponemos de manera cuantitativa, la fracción de masa del sólido que se consume o que contribuye al fundido se puede evaluar cuantitativamente en cada momento del avance de la fusión, poniendo la fracción inicial, que es 0,4, menos el coeficiente estequiométrico por la fracción de fundido a un dado momento sobre 1 menos la fracción de fundido. ¿Qué ocurre con el sólido 2? ¿Qué ocurre?
que en lugar de ser menos, es más, porque se produce. Por convención, el que se consume se nota con la letra Q, el coeficiente estequiométrico se nota con la letra Q, en tanto que el que se genera peritécticamente se nota con la letra T. Bueno, ahora vamos a ver el parámetro clave que entra en juego en la fusión no modal peritéctica, que es el coeficiente de partición Q. Q es la sumatoria de los Q de las fases que se consumen, o sea, en este caso sería S2 y se consume 1,2 de S2 por el coeficiente de partición entre S2 y el líquido. Y a eso se le resta la sumatoria de las fases que se producen de manera peritéctica. En el ejemplo que tratamos sería S1 y este T sería 0,2, como vimos antes, y este es el coeficiente de partición individual entre S1 y el líquido. Esto es muy importante que lo tengan bien presente porque la fusión en equilibrio no modal incongruente es un paso, fundamental para aplicar el modelado de fusión en la naturaleza. Por ejemplo, la fusión incongruente se produce cuando se generan los líquidos basálticos en un manto peridotítico. ¿Por qué? Porque durante la fusión del manto peridotítico, olivino es una fase peritéctica que aumenta a medida que avanza el grado de fusión, en tanto que los piroxenos, y los piroxenos sobre todo, y en mayor medida el clinopiroxeno, son las fases que se consumen durante la fusión peritéctica del manto. Y esto ya lo vamos a tratar con mayor detalle en una clase donde vemos la fusión del manto. Finalmente, el proceso de fusión incongruente también sirve, o es una primera aproximación, porque muchas veces no es en equilibrio en la naturaleza, en los experimentos sí es en equilibrio, pero en la naturaleza no es en equilibrio muchas veces, pero también es el modo, la fusión incongruente es el modo en que funden las rocas metasedimentarias para dar leucosomas anatécticos o granitos anatécticos. Por ejemplo, en este experimento que tenemos aquí, se muestra cómo a medida que aumenta la fracción de fundido, hay fases como el granate, la espinela y la cordierita, la silimanita. Hay fases que son peritécticas y se producen durante la fusión parcial, en tanto que hay fases que se consumen y fundamentalmente esas fases son las micas en una roca metasedimentaria. Un incentivo para el estudiante es que el proceso, que debe entender el proceso de fusión incongruente, porque después requiere refinarlo y utilizar los casos fraccional o casos ya más complejos como fusión dinámica, pero este es el primer paso para modelar la fusión aplicada a un proceso natural con un sentido más realista de la complejidad de la naturaleza.